inmenso placer poder estar con todos ustedes ya listos para disfrutar de un gran espectáculo. Mi nombre es Fernando Palomo y encantado como siempre de compartir la cabina con Marito Kempes. Creo que tendremos un partido de verdad de esos buenos, de esos como para grabar en VHS. Es el turno de River Plate contra Rosario Central. Esta, Fernando, es una competencia que nunca nos deja de sorprendernos, ¿eh? Y la verdad que el partido es lindo y otra vez con vos en la cabina. ¡Ojo con este! ¡Viene! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Ahí nomás! ¡Para amanecer del partido! Y acá seguimos con el partido 1-0. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad que esa pelota no se le podía escapar. Esto será lateral. Paulo Díaz. Montiel. Ahí está Díaz. Pierde la posesión ahora. ¡Ocasión del empate! La jugada no termina. ¡Gol! ¿En qué momento? Sí, señores, por centímetro esa pelota entra al lado del travesaño. ¡Qué golazo! Tiene la pelota y cuenta con opciones. Acá con este lo ganan. Llega el peligro, después de eso le va a pegar. Decide reventar la pelota. Nacho Fernández. Ahí nomás en zona de peligro, podrá anotar. ¿Pueden pasar a ganar acá? ¡Se viene! Ahí está la ventaja nuevamente de ellos. Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular porque la presión viene arriba, hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy... A ver qué hace ahora con la que tiene. Es suyo el esférico. La primera de dos partes llega a su fin con el silbato. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Driussi. Ahí va Borja. ¡Ojo que gritamos acá! Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Y ahí termina todo. ¡Hay un rebote claro! Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Perdiendo el partido por 1 a cobrar el córner. Marcos Acuña. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ahí se queda con el balón. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. River que la vuelve a tener. Miguel Borja. Ahí va Borja. ¡Se viene el gol! Aplauso para esas manos. ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! ¡Ahí va el frentazo! ¡No entró! Espectacular
el frentazo Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Paulo Díaz. Momento del equipo local de empezar a festejar ya. Les queda poco, aunque corta sea la distancia en el marcador. Un descuido, te digo, Fernando, puede ser terrible para este equipo. Van ganando 2-1, pero no lo están haciendo bien. Digan la mamá que en 2 minutos están ahí cenando con ella. Y para eso están los porteros, para tapar. Se ha terminado el partido y menos mal. Esto es peor que una visita a un dentista, te voy a contar. El equipo visitante ha sufrido la derrota hoy. ¿Cómo ha dolido? Me parece que este equipo va a tener que seguir trabajando en lo que es la parte de